muchísimas gracias por continuar con nosotros y es una realidad que las presas son de terror en nuestro país y cada vez estamos más desesperados. Sí, necesitamos un tren que sea rápido, que llegue rápido a su destino final y además que sea cómodo, por supuesto. Y hoy vamos a hablar de eso y de lo que tenemos con el ingeniero Marcial Rivera, él es del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Marcial, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Marcial, ¿cuál es el tren que necesita Costa Rica? Definitivamente el tren es una necesidad y requerimos que existan medios de transporte masivo. A veces nos ha costado un poco, por ejemplo, la parte de, estamos utilizando una línea vieja de un tren para dar un servicio de trenes muy similar a un metro o muy similar a un tren de cercanía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos utilizando un mecanismo o una vía que tiene una condición creada hace más de 100 años y no da abasto con las necesidades que tenemos ahora. Entonces, definitivamente el tren es un tema a explotar porque es un punto clave para que nuestro país mejore. Eso es definitivo. Ok, ¿qué piensan los ingenieros de cómo debería ser el tren nuevo, el que necesitamos y el que todos estamos esperando? Esa pregunta es muy interesante, porque antes de que hablemos, por ejemplo, cómo debería ser el tren, tenemos que ordenar toda la parte alrededor del tren. Y la sectorización, y la parte que muchas veces hemos oído hablar de lo de los buses es clave. Porque, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? El tren pasa por ciertos lugares y no tiene suficiente cantidad de gente para que pase totalmente lleno. Que se monte y lo llene, digamos. Obviamente, los trenes van repletos y las imágenes que vemos son de trenes repletos. Pero no son trenes repletos todo el día. Si la línea de buses, hagamos un ejemplo, que todos los buses que vienen de Coronado, de Guadalupe y de Moravia no llegaran a San José, llegaran a San Pedro a un punto. Que todos los buses que vienen de Desamparados, de Acerrín, no llegaran a San José, llegaran a otro punto, donde el tren los recoge, el tren se volvería el medio que siempre estaría lleno de gente. Entonces, ¿cuál es el tren que ocupamos? El tren que trabaje conjunto con sectorización, el tren que esté integrado dentro de una gran modalidad. Eso es muy interesante porque a veces se oye la discusión, ¿qué ocupamos? ¿Ocupamos un tren? ¿Ocupamos un metro? ¿Ocupamos un tranvía? Probablemente ocupemos todo. Ahora, y seguimos insistiendo porque soñamos con tener ese tren, pero sería soñar demasiado cuando uno habla de trenes que son revolucionarios en el mundo, ¿verdad? Porque, a ver, el tren volador chino, por ejemplo, ¿qué tal? Probablemente el tren volador o el monorriel o tantas cosas que hemos hablado. Impresionante. Sería ideal tenerlo. Muy probablemente sí tengamos una condición en nuestro país. Nuestro país es pequeño y la población que viaja no es tanta para que la inversión que se haga se recupere sola. Sí, claro. Las inversiones que haga nuestro país en tren requieren una subvención del Estado. Ahora entramos en otra pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por subvencionar tener algo así? Y ya volvemos otra vez a un tema que como país tenemos que ponernos de acuerdo. ¿En qué queremos invertir para tener un sistema como esos? Wow, ¿y en cuánto estarían dispuestos? Porque estamos hablando de que es una necesidad para el país, ¿verdad? Y bueno, viniéndonos más cerquita, no yéndonos a la China, pero por ejemplo, en Colombia, en Argentina está el Transmillennium, ¿verdad? ¿Esto para Costa Rica podría ser una opción o no? El Transmilenio, el monorriel, cualquiera, el mismo tranvía que hay una propuesta de la Municipalidad de San José, todas son posibles. Lo importante es la sectorización. Si el tranvía carga el tren, si los buses van por vías independientes que carguen a un tren o que carguen a un metro, cualquiera decisión que escojamos, planeada, planificada y estructurada hacia un eje central de transporte, que podría ser el tren, puede funcionar en nuestro país. Ahora, cuando usted habla de sectorización, hablamos de integrar a todas las provincias o de los puntos en donde debería de ser el arranque y el destino. Es interesante porque nuestro país tiene, nuestra capital, aproximadamente un 70 o 75% de las personas que ingresan a San José lo hacen en transporte público. Ese es un indicador similar a países europeos o a países de primer mundo. Lo que pasa es que nuestro sistema de transporte no es un sistema de estos comparados con los de primer mundo. Entonces, cualquier mecanismo al que lográramos ir, realmente sí puede venir
a solventar esa necesidad porque ya la gente se transporta en medios públicos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos ocupar tal vez? Podríamos ocupar más frecuencia o mejores rutas o que pase por lugares más estratégicos. Sí hay bastante tema que discutir ahí. Ahora, por ejemplo, a mí me parece divino el ejemplo en Europa porque uno se sube en los trenes y viaja por toda Europa. Ya no hay necesidad de montarse siquiera en un bus. Imagínese usted qué delicia transportarse así y decir, hoy bueno, me voy para Guanacaste, de una, ¿verdad? ¡Qué delicia! ¿Será que con eso podríamos o no soñar todavía? Creo que soñar no está malo. Okay. Lo importante es tal vez resolvamos primero el GAM, que es donde está la mayor cantidad de la población. Donde ¿Se van a orientar a eso en principio cuando se resuelva qué tren vamos a tener? ¿En el GAM nada más? De parte de los análisis que ha hecho el colegio, muy probablemente orienten a que la primera inversión tenga que ser GAM, porque es donde hay más concentración de personas. Claro. Muy probablemente después hasta podríamos hablar del tren de carga. También, ahorita estamos hablando un poco más de pasajeros, pero también podríamos invertir como país en un tren de carga y ya estamos haciendo estudios para eso. El tren es un tema y es un tema, a mí me encantaría saber que me puedo montar en un tren, que en 2 horas estoy en Guanacaste. Ay, qué maravilla. Y que no tuve que pasar por presas. Tenemos que soñar en eso, como podemos soñar que me monto en un tren y estoy en Panamá y no duro 16 horas en tierra. El tema de tren nos da para soñar y lo que ocupamos son acuerdos y acuerdos basados en decisiones técnicas. Bueno, pero solo soñar o podríamos pensar que vamos a alcanzar algo. Yo creo que ya estamos dando pasos. El hecho que hasta los trenes viejos que tenemos, trenes que compramos hace casi 40 años, los estemos usando y nos den una ventaja, quiere decir que funciona. Si ampliamos y ponemos doble vía... ¿Habrá que modificar carreteras, Marcial? Probablemente haya que hacer adaptaciones a nivel social, entender que el tren tiene prioridad y no que la gente se queje que el tren me estorba en el camino. No, el camino pasa por donde el tren tiene más de 100 años de estar pasando. Hay que adaptar, hay que tener cuidados. Las agujas, probablemente haya que mejorar los sistemas. Ahora hay muchos medios tecnológicos, probablemente nos falta explotar mucho eso, pero sí, tenemos que aprender a convivir mejor con el tren. Ahora, ¿desaparecería totalmente lo que tenemos actualmente? Esperaríamos que lo que actualmente conocemos se modifique. Costa Rica tiene una ventaja, el trazado por donde pasa el tren tiene una figura de que no se puede vender, es propio del Estado. Entonces, en ese espacio podemos meter hasta 2 líneas, una por cada lado. Hay una propuesta de aprovecharlo a nivel de suelo, hay otra propuesta de aprovecharlo con viaducto que vaya por arriba. ¿Qué sería aquí lo importante? Que si vamos a invertir 1.000 millones de colones para hacer ese proyecto, en cuánto tiempo se recupera la inversión, que sea atractivo para que una empresa privada lo pueda hacer y recupere su inversión, porque no deberíamos cargar mal las arcas fiscales para un proyecto como esto. Totalmente. Muchísimas gracias, Marcial, un placer. Esperemos que estos sueños se hagan realidad, entonces, para el bien de todos y nuestro transporte público en el país. Bueno, nosotros continuamos aquí en Giros. Hoy es viernes, nos vamos para el Jardín Berito. Adelante.